El físico Max Tegmark cree saber el porqué. Él ve similitudes entre nuestro mundo y el mundo de un juego de ordenador. Si yo fuera un personaje de un videojuego tan avanzado, en el cual yo tuviera conciencia, y empezara a explorar el mundo de ese videojuego, me sentiría como si viviera en un mundo real, hecho de materia física. Pero si, como el físico curioso que soy, empezara a estudiar las propiedades de la materia, las ecuaciones que otorgan a todas las cosas sus propiedades, finalmente descubriría que todas esas propiedades son matemáticas. Son las propiedades matemáticas que el programador habría introducido en el software del videojuego. Las leyes de la física en un juego, por ejemplo, cómo un objeto flota, rebota o choca, solo son reglas matemáticas creadas por un programador. Básicamente, los números y las ecuaciones dan forma a todo el universo de un videojuego. Como físico, eso es exactamente lo que yo percibo también en el mundo real. Cuando miro cualquier cosa, como mi brazo o mi mano, veo matemáticas. ¿Es posible que nuestro mundo sea igual de matemático que el de los juegos de ordenador? Para Max, el mundo del software de un videojuego no es tan diferente de nuestro mundo físico. Él cree que las matemáticas sirven para describir la realidad, porque lo único que hay es eso, matemáticas, nada más. Muchos de mis colegas físicos dirán que las matemáticas describen nuestra realidad física, al menos de una forma aproximada. Yo voy mucho más allá, y afirmo que en realidad es nuestra realidad física, porque creo que nuestro mundo físico solo tiene propiedades matemáticas. Según Max, nuestra realidad física es un poco como una fotografía digital. La foto se parece al lago. Pero a medida que nos acercamos más y más, vemos que en realidad es un campo de píxeles. Cada uno de ellos está representado por 3 números que determinan la cantidad de rojo, verde y azul. Aunque el universo es vasto tanto en tamaño como en complejidad y describirlo requiere una sucesión de números increíblemente larga, Max ve su estructura matemática subyacente como algo muy simple. Tan solo 32 números, constantes, como la masa de las partículas elementales, junto con un puñado de ecuaciones matemáticas, las leyes fundamentales de la física. Y todo cabe en una pared, aunque aún hay algunos interrogantes. Aunque desconozcamos qué es lo que irá aquí exactamente, estoy convencido de que serán ecuaciones matemáticas. Al final, todo son matemáticas. La visión Matrix del mundo de Max Tegmark, en el que las matemáticas no solo describen la realidad, sino que son su esencia, puede parecer radical, pero tiene raíces profundas en la historia. Se remonta a la antigua Grecia, a los tiempos del filósofo y místico Pitágoras. La historia cuenta que Pitágoras investigó la afinidad entre las matemáticas y la música, una relación que hoy está presente en el trabajo de Esperanza Spalding, una aclamada música de jazz que ha estudiado teoría musical y ve similitudes entre la música y las matemáticas. Me encantan las matemáticas, pero lo que más me gusta de ellas lo expreso a través de la música. Al principio estudias muchas ecuaciones, pero necesitas tener una relación muy visceral con el resultado de esas ecuaciones, que es el sonido, la armonía, la disonancia y todo eso. Soy mejor música que matemática, pero me encantan las matemáticas. Las dos son igual de exigentes. Tienes que estudiar. Sí, como una loca.
Los antiguos griegos encontraron 3 relaciones entre notas especialmente agradables. Ahora las llamamos octava, quinta y cuarta. La octava es fácil porque son las primeras 2 notas de Somewhere Over the Rainbow. Es una octava. La quinta suena así, o como las primeras notas de Brilla, brilla, estrellita. Y la cuarta así, como por ejemplo en las 2 primeras notas de Here Comes the Bride. Se dice que en el siglo VI a.C. el filósofo griego Pitágoras descubrió que esas relaciones musicales eran también relaciones matemáticas, que medían la longitud de las cuerdas vibrantes. En una octava, la longitud de la cuerda crea una relación de 2:1. En una quinta, la relación es de 3:2. Y en una cuarta, de 4:3. Encontrar un patrón común a través del sonido sería algo así como, bueno, si esto existe en el sonido y sucede en todos los sonidos, esta relación podría existir universalmente en todas partes, ¿no? Los pitagóricos amaban los números. El hecho de que relaciones simples produjeran sonidos armoniosos era la prueba de que existía un orden oculto en el mundo natural, y este orden estaba hecho con números. Hoy en día los matemáticos y los científicos siguen explorando en esa dirección. De hecho, hay muchos otros fenómenos físicos que siguen relaciones simples. Desde la proporción de 2:1 de los átomos de hidrógeno y de los átomos de oxígeno en el agua, hasta el número de veces que la Luna gira alrededor de la Tierra comparado con su propia rotación, 1:1, o cómo Mercurio gira sobre sí mismo 3 veces mientras orbita 2 veces alrededor del Sol, una relación de 3:2. En la antigua Grecia, Pitágoras y sus seguidores tuvieron una profunda influencia sobre otro filósofo griego, Platón, cuyas ideas también siguen vivas en nuestros días, sobre todo entre los matemáticos. Platón creía que la geometría y las matemáticas existían en su propio mundo ideal. Si dibujamos un círculo sobre un papel, ese no es el verdadero círculo. El verdadero está en ese mundo. Y esto solo es una aproximación a ese círculo real. Lo mismo ocurre con las demás formas. A Platón le gustaban mucho estos 5 sólidos, los sólidos platónicos, como los llamamos hoy, y les asignó los elementos que formaban el mundo según su concepción. El estable cubo era la Tierra. El tetraedro con sus esquinas puntiagudas era el fuego. El rítmico octaedro era el aire. El icosaedro de 20 caras, el agua. Y por último, el dodecaedro, el sólido que representaba el cosmos como un todo. Las formas matemáticas de Platón eran la versión ideal del mundo que nos rodea y se hallan en su propio reino. Y aunque pueda parecer extraño que las matemáticas existan en su propio mundo y que modelen todo lo que vemos en él, incluso hoy muchos matemáticos y científicos tienen la sensación de que cuando hacen matemáticas solo están descubriendo algo que ya estaba ahí fuera. Cuando trabajo, las matemáticas se revelan ante mí. Tengo la sensación de que hay algo ahí fuera que intento encontrar, comprender y alcanzar. Con la matemática moderna, es como si siempre existiera algo antes de que tú llegaras ahí. En mi opinión, lo que estudiamos los matemáticos es más un descubrimiento que una invención, porque estamos descubriendo algo sobre la forma en la que funciona nuestra mente cuando interactúa con el mundo.
Bueno, eso lo sé, porque es lo que hago. Vengo a trabajar, me siento delante de la pizarra e intento comprender qué es eso que está ahí fuera. Y de vez en cuando descubro una pequeña parte de algo que ya estaba ahí. Muchos matemáticos tienen la sensación de que las matemáticas, más que inventarse, se descubren. ¿Pero solo es una sensación? ¿Podría ser que las matemáticas fueran exclusivamente un producto del cerebro humano? Este es Xiam, un auténtico prodigio de las matemáticas. 800 en el SAT de matemáticas. No está mal. ¿A qué edad lo hiciste? 11 años. 11. Vaya, es una nota perfecta. ¿De dónde surge el genio matemático de Xiam? Resulta que podemos ubicarlo y todo está en su cabeza. Mediante una resonancia magnética funcional, los científicos pueden escanear el cerebro de Xiam mientras resuelve pruebas matemáticas para ver qué partes del cerebro reciben más sangre y por tanto trabajan más que otras partes. Muy bien, vamos a empezar, ¿vale? En las imágenes de su cerebro, el lóbulo parietal muestra un color rojo intenso. Xiam depende de la región parietal de su cerebro para resolver esas operaciones, igual que muchas personas dotadas para las matemáticas. En pruebas similares a la de Xiam, los chicos que mostraban más aptitudes para las matemáticas tenían una actividad neuronal en esta zona del cerebro 6 veces mayor que la de los chicos normales. ¿Pero eso se debe al aprendizaje y a una práctica intensa o los fundamentos de las matemáticas se encuentran en nuestro cerebro? Los científicos buscan la respuesta aquí, en el centro del lémur de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, un refugio de 30 hectáreas para especies de lémures en peligro de extinción. Como todos los primates, los lémures están emparentados con los seres humanos a través de un ancestro común que vivió hace más de 65 millones de años. Los científicos creen que los lémures comparten muchas características con esos primeros primates, lo que los convierte en una ventana, aunque muy borrosa, a nuestro pasado. Tienes que elegir, Teres, vamos. La profesora Liz Brannon investiga lo bien que los lémures, como Teres, pueden comparar cantidades. La mayoría de los animales elige una cantidad mayor de comida. ¿Qué es lo que hace Teres? ¿Por qué son diferentes estos animales a la hora de comparar dos cantidades? Bueno, obviamente no usan etiquetas verbales ni símbolos. Nosotros queremos saber si realmente usan números puros, como estímulo. Para probar si Teres puede distinguir cantidades, le han enseñado un juego de ordenador con una pantalla táctil. El cuadrado rojo significa que comienza una ronda. Si lo toca, aparecen 2 cuadrados con diferentes objetos. Teres ha sido entrenado de forma que si elige el rectángulo con el número menor, consigue una recompensa, una bolita de azúcar. ¿Y si la respuesta es errónea? Lo repetimos muchas veces para tener claro que se fija en el número y no en otra cosa. Para asegurarse de que el animal reacciona al número de objetos y no a otro estímulo, Liz cambia el tamaño, el color y la forma de los objetos. Ella ha hecho miles de pruebas y ha demostrado que los lémures y los monos rhesus son capaces de aprender a elegir la respuesta correcta. Teres obviamente no posee un lenguaje y tampoco cuenta con símbolos para los números. Entonces, ¿está contando hace lo mismo que un niño cuando recita los números 1, 2, 3? No. Y aún así, parece responder a la esencia abstracta de lo que es un número. Los lémures y los monos rhesus no son los únicos. Las ratas, las palomas, los peces, los mapaches, los insectos, los caballos y los elefantes también demuestran ser sensibles a la cantidad, igual que los bebés humanos. En su laboratorio del campus de Duke, Liz ha trabajado con bebés de 6 meses. Todos miraban más tiempo a la pantalla con un número cambiante de objetos, siempre que el cambio fuera lo bastante evidente como para captar su atención.
Liz también ha puesto a prueba a alumnos universitarios. Les pedía que no contaran, solo debían comparar cantidades y responder lo más rápido posible en la pantalla táctil. ¿El resultado? Casi el mismo que el de los lémures y los monos rhesus. De hecho, algunos humanos no son tan buenos como nuestros monos, y otros son mucho mejores. La respuesta humana es muy variable, pero por lo general es muy similar a la de un mono. Incluso sin ningún tipo de educación matemática o sin el aprendizaje de términos numéricos o símbolos, todos los seres humanos seguiríamos teniendo un sentido numérico primitivo. Esa capacidad para percibir números me parece algo esencial, sin la cual sería difícil que hubiéramos podido apreciar las matemáticas simbólicas. Quizás las piezas constructivas de las matemáticas podrían estar preprogramadas en nuestro cerebro como parte de un conjunto de herramientas básicas para sobrevivir, como nuestra capacidad para reconocer patrones y formas o nuestro sentido del tiempo. Sobre ese fundamento hemos creado una de las mayores invenciones de la cultura humana, las matemáticas. Pero el misterio sigue ahí. Si todo está en nuestra mente, ¿por qué las matemáticas han sido tan efectivas?